Sean bienvenidos. En este día de leer a Tolkien, vamos a rememorar aquel momento en el que Beren conoció a Lúthien, probablemente la historia más importante del Silmarillion, y la historia que es más cercana a su autor, J.R.R. Tolkien. Con ustedes, el primer encuentro de Beren y Lúthien, un extracto del Silmarillion. Beren sepultó los huesos de su padre y levantó sobre él un túmulo de piedras y prometió que lo vengaría. Por tanto, persiguió primero a quienes habían matado a su padre y a los suyos, y encontró de noche el campamento de los orcos junto a la fuente de Rivil sobre el marjal de Serek. Y hábil como era para trasladarse en los bosques, pudo acercarse sin ser visto al fuego del campamento. Allí se jactaba el capitán de sus hazañas y levantó la mano de Barahir que había tronchado para mostrársela a Sauron como señal de que la misión había sido cumplida, y el anillo de Felagund estaba en esa mano. Entonces Beren saltó detrás de una roca y mató al capitán, y tomando la mano y el anillo escapó defendido por los hados, y los orcos desconcertados lanzaron en desorden sus flechas. Desde entonces, durante 4 años más, erró Beren por Dorthonion como proscrito solitario, pero se hizo amigo de los pájaros y las bestias, y estos lo ayudaron y no lo traicionaron, y en adelante no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth. No temía la muerte, sino solo el cautiverio, y como era audaz y estaba desesperado, escapó no solo de la muerte, sino también de las prisiones. Y las hazañas de su solitario atrevimiento tuvieron renombre en toda Beleriand, y las historias de esas hazañas llegaron aún a Doriath. Por fin Morgoth puso a su cabeza un precio no menor al precio de la cabeza de Fingon, rey supremo de los Noldor. Pero los orcos no iban detrás de él y huían cuando se decía que andaba cerca. Por tanto se envió contra él un ejército al mando de Sauron, y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto. Toda esa tierra rebosaba ahora de mal, y todas las criaturas limpias la evitaban, y tanto se presionó a Beren que por último se vio forzado a huir de Dorthonion. En tiempos de invierno y de nieve abandonó la tierra y la tumba de su padre, y subiendo a las altas regiones de Gorgoroth, las montañas del terror, divisó a lo lejos la tierra de Doriath. Allí le dijo el corazón que descendería al río escondido, no hallado todavía por pie mortal. Terrible fue su viaje hacia el sur. Los precipicios de Eret Gorgoroth eran escarpados, y debajo había sombras poco antes que se levantara la luna. Más allá se encontraba el descampado de Dungordep, donde la hechicería de Sauron y el poder de Melian estaban juntos, y el horror y la locura andaban sueltos. Allí habitaban las arañas de la raza feroz de Ungoliath, tejiendo las telas invisibles en las que quedaban atrapadas todas las criaturas. Y allí erraban monstruos nacidos durante la larga oscuridad, antes del nacimiento del sol, que iban de caza en silencio, mirando alrededor con múltiples ojos. No había alimento para elfos ni hombres en esa tierra maldita, sino solo muerte. Ese viaje no fue la menor de las grandes hazañas de Beren, pero luego nunca se refirió a él, temiendo que el horror lo dominara otra vez, y nadie sabe cómo pudo orientarse y encontrar senderos que ningún hombre o elfo se había atrevido a hallar hasta entonces, y llegar a las fronteras de Doriath. Y atravesó los laberintos que Melian había tejido en torno al reino de Thingol, como ella lo había previsto, porque una gran maldición pesaba sobre él. Se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath, con cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino, pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth,
se encontró con Lúthien, hija de Thingol y Melian, a la hora del atardecer, al levantarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto al Esgalduin. Entonces todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento, porque Lúthien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo, como la luz sobre las hojas de los árboles, como la voz de las aguas claras, como las estrellas sobre la niebla del mundo. Así eran la gloria y la belleza de Lúthien, y tenía en la cara una luz resplandeciente. Pero ella desapareció de súbito, y él se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia, buscándola. La llamó en su corazón Tinubiel, que significa ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella, y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño, y en invierno como una estrella sobre una colina, pero una cadena le aprisionaba los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lúthien bailó en una colina verde y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón como el canto de la alondra que se alza desde los portones de la noche y se vierte entre las estrellas agonizantes, cuando el sol asoma tras las murallas del mundo, y el canto de Lúthien aflojó las ataduras del invierno, y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado. En ese momento el hechizo de silencio cesó de repente, y Beren la llamó gritando Tinubiel, y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces ella se detuvo maravillada y no huyó más, y Beren se le aproximó, pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella, y lo amó. No obstante, se deshizo de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día. Entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad, y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra, y al despertar estaba frío como la piedra, y sentía el corazón árido y desamparado. Y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de súbita ceguera y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida. Y así empezó a pagar el precio de la angustia por el destino que le había sido impuesto. Y en ese destino estaba atrapada Lúthien, y siendo inmortal compartió la mortalidad de Beren, y siendo libre se ató a las cadenas de Beren. Y ninguna Eldali había conocido una angustia mayor. Sin que Beren lo esperara, ella regresó al sitio donde él estaba sentado en la oscuridad. Y hace ya mucho en el reino escondido puso la mano en la de él. En adelante vino a verlo con frecuencia, y se paseaban secretamente por los bosques desde la primavera hasta el verano. Y ningún otro de los hijos de Ilúvatar tuvo alegría tan grande, aunque el tiempo fue breve. Pero Daeron el bardo también amaba a Lúthien y espió sus encuentros con Beren y los denunció a Thingol. Entonces el rey se llenó de enojo porque amaba a Lúthien más que a ninguna otra cosa, poniéndola por encima de los príncipes de los elfos, mientras que a los hombres mortales ni siquiera los tomaba como sirvientes. Por tanto le habló a Lúthien con pena y asombro, pero ella no quiso revelarle nada, hasta que él le juró que no haría morir a Beren ni lo tomaría prisionero. Pero envió a unos sirvientes a que se apoderaran de él, y Lúthien se anticipó, y llevó ella misma a Beren ante el trono de Thingol como si fuera un huésped honorable. Entonces Thingol miró a Beren con desprecio y enfado,
pero Melian guardaba silencio. ¿Quién eres?, preguntó el rey, que llegas aquí como un ladrón y te aproximas a mi trono sin ser invitado. Pero Beren, atemorizado, porque el resplandor de Menegroth y la majestad de Thingol eran muy grandes, nada respondió. Por tanto, Lúthien habló y dijo: Él es Beren, hijo de Barahir, señor de los hombres, poderoso enemigo de Morgoth. La historia de sus hazañas se cantan aún entre los elfos. Que sea Beren quien hable, exclamó Thingol. ¿Qué quieres, desdichado mortal? ¿Y por qué motivo has abandonado tu tierra para entrar aquí, lo que está prohibido a tus iguales? ¿Puedes dar una razón por la que no deba imponerte un severo castigo por tu insolencia y tu locura? Entonces Beren, levantando la cabeza, contempló los ojos de Lúthien y luego miró también a Melian, y le pareció que le ponían palabras en la boca. Perdió el miedo y recuperó el orgullo de la más antigua de la casa de los hombres, y dijo: Mi destino, oh rey, me condujo aquí, a través de peligros que aún pocos de entre los elfos se atreverían a afrontar. Y he encontrado aquí lo que en verdad no buscaba, pero que ahora quiero tener para siempre, porque está por encima de la plata y el oro, y ninguna joya se le iguala, ni la roca ni el acero, ni los fuegos de Morgoth, ni todos los poderes de los reinos de los elfos me separarán del tesoro de mis deseos, porque Lúthien, tu hija, es la más bella de las criaturas del mundo. Entonces un grave silencio pesó en el recinto, porque los que allí se encontraban estaban asombrados y asustados, y creyeron que Beren sería muerto. Pero Thingol habló con lentitud, diciendo: Con esas palabras te has ganado la muerte, y la obtendrías enseguida, si yo no hubiera hecho un juramento apresurado, del que estoy arrepentido, mortal de bajo nacimiento, que has aprendido a arrastrarte secretamente como los espías y esclavos de Morgoth. Entonces le respondió Beren: La muerte podéis darme, la haya ganado o no, pero no soportaré que me llaméis de bajo nacimiento, ni espía ni esclavo, por el anillo de Felagund, que él mismo dio a Barahir mi padre en el campo de batalla del norte. Mi casa no se ha ganado epítetos tales de elfo ninguno, sea él el rey o no. Las palabras de Beren eran orgullosas, y todas las miradas se fijaron en el anillo porque lo sostenía en alto, y en él resplandecían las joyas verdes que los Noldor habían inventado en Valinor, porque este anillo era como 2 serpientes gemelas con ojos de esmeralda, y encima de las cabezas había una corona de flores de oro. En una de ellas sostenía, y la otra devoraba. Esa era la insignia de la casa de Finarfin. Entonces Melian se inclinó hacia Thingol y en un susurro le aconsejó que se tranquilizara. «Porque no serás tú», le dijo, «quien dé muerte a Beren, y lejos y libre irá guiado por el destino antes de que llegue el final. No obstante, ese destino está unido al tuyo. Haz caso». Pero Thingol miró en silencio a Lúthien y pensó en su corazón: hombres desdichados, hijos pequeños, señores y reyes de corta vida, ¿ha de poner a alguien semejante en las manos de ti y sin embargo seguir con vida? Entonces, rompiendo el silencio, dijo: «Veo el anillo, hijo de Barahir, y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder. Pero las hazañas de un padre, aun cuando estuviera a mi servicio, no bastan para ganar a la hija de Thingol y Melian. Escucha ahora. También yo deseo un tesoro al que no tengo acceso, porque roca y acero y los fuegos de Morgoth me apartan de la joya que quería poseer en posesión de todos los poderes de los reinos de los elfos. No obstante dices que tales impedimentos no te amilanan. Haz pues como lo propones.
Tráeme en la mano uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, y entonces, si así ella lo quiere, Lúthien podrá poner su mano en la tuya. De ese modo tendrás mi joya, y aunque el destino de Arda esté ligado a los Silmarils, me tendrás por generoso. De esta manera forjó el destino de Doriath, y quedó atrapado en la maldición de Mandos. Y quienes lo escucharon advirtieron que Thingol, aunque renunciaba al juramento, lo mismo mandaba a Beren a la muerte, pues sabían que todo el poder de los Noldor, antes de que se quebrantara el sitio, no había valido ni siquiera para ver desde lejos los relumbrantes Silmarils de Fëanor, pues habían sido engarzados en la corona de hierro, y en Angband se estimaban por encima de toda riqueza, y en torno estaban los Balrogs, e innumerables espadas y fuertes rejas, y muros inexpugnables, y la oscura majestad de Morgoth. Pero Beren rió. Por bajo precio venden sus hijas los reyes de los elfos, por gemas y por cosas de artesanía, pero si esta es vuestra voluntad, Thingol, la cumpliré, y cuando volvamos a encontrarnos, mi mano sostendrá un Silmaril de la corona de hierro, porque no veis por última vez a Beren, hijo de Barahir. Entonces miró a los ojos de Melian, que nada dijo, y se despidió de Lúthien Tinubiel, e inclinándose ante Thingol y Melian, apartó a los guardianes que los rodeaban y partió solo de Menegroth. Entonces por fin habló Melian y dijo a Thingol: «Oh rey, has concedido un plan astuto, pero si mis ojos no han perdido la vista, será para tu mal. No importa que Beren fracase en su cometido o lo lleve a cabo, porque has condenado a tu hija o te has condenado a ti mismo. Y ahora Doriath está sometida a los hados de un reino más poderoso». Pero Thingol contestó: «No vendo a hombres o elfos lo que amo y estimo por sobre todos los tesoros. Y si hubiera esperanza o temor de que Beren volviera vivo a Menegroth, no contemplaría otra vez la luz del cielo, aunque yo lo haya jurado». Pero Lúthien calló, y desde esa hora no volvió a cantar en Doriath. Un silencio profundo se hizo en los bosques, y las sombras se alargaron en el reino de Thingol.